La recuperación de residuos sólidos reciclables es crucial para el ahorro de divisas, el aumento de ingresos y la reducción de la carga contaminante. Un ejemplo ilustra el impacto de esa actividad en la economía cubana. Por los desechos de papel y cartón que reutiliza, el país ahorra entre 600 y 700 dólares por tonelada. Diversas iniciativas promueven la recuperación de materias primas en nuestro país, aunque no cubren toda la demanda. Hoy exploraremos las realidades y desafíos del reciclaje en Cuba. Por eso recibimos en el estudio a Isabel Cristina Alfonso González Abreu, quien es directora del área de productos no metálicos del Grupo Empresarial de Reciclaje. Y también a Teresita Victoria Soto Juliá, quien es administradora de la cooperativa no agropecuaria A3 de Matanzas, que produce madera plástica a partir de los residuos, entre otros productos. Bienvenidas ambas. Estamos listas, ¿verdad? Sí, listas. Así comenzamos en Buen Cubano. Dialogamos hoy sobre reciclaje y para los cubanos resulta muy común hablar sobre este tema. Todo el tiempo estamos reutilizando botellas plásticas y de cristal y transformando objetos en otros de utilidad doméstica. Pero esta actividad que impacta en la economía nacional va mucho más allá. Por eso quiero preguntarle a usted, Isabel, ¿cuáles son los proyectos y programas que tiene hoy el Grupo Empresarial de Reciclaje? Sí, cómo no. En cuanto a los programas, le pudiera comentar que tributamos a 6 de los sectores estratégicos del país. En el caso de la chatarra ferrosa, se vende con destinos a la acería para la producción de palanquillas y cabillas que van con destino al programa de la vivienda. En el caso de la chatarra no ferrosa, otro de los productos que reciclamos, se recuperan y algunos de ellos se venden a la economía nacional, como es el caso del cobre, que se tributa a la fábrica de Cubana de Bronce, que es la encargada de producir las piezas para la industria azucarera. Y en el caso de los productos no metálicos, tenemos por ejemplo el caso del papel y el cartón, que se recuperan y con ellos se producen, cuando se le venden a las fábricas papeleras, el papel sanitario, la bandeja para huevos, el papel para la salud, el liner para el cartón de las cajas de cartón, y esto hace que se ahorre entre 600 y 700 dólares la tonelada por cada tonelada que se entrega. Ahora, la cooperativa no agropecuaria A3, que además tiene un nombre muy atractivo, pues produce un producto, podríamos decirlo así, que es el llamado ecomadera, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que a ustedes los motivó para desarrollar esta actividad, para dedicarse a este proyecto? Nosotros a partir del 2018 nos vimos en la necesidad, la idea de convertir la cooperativa y utilizar una materia prima duradera. Es decir, quisiéramos que fuera sostenible en el tiempo y vimos en el plástico una oportunidad. Hicimos el reciclaje del plástico y lo convertimos en ecomadera. Es decir, todo ese residual sólido, plástico, que hoy va hacia los vertederos, pues nosotros lo convertimos en madera plástica. Y con ello hacemos mobiliario, pérgolas, estructuras que son de alta durabilidad. ¿Y es lo único que hacen, la ecomadera? No, esa es ahora una de las principales líneas de producción, pero tenemos 9 líneas de producción porque además de eso tenemos fundiciones de aluminio porque, es decir, nuestra primera idea en el reciclaje comenzó por ahí, en el reciclaje del aluminio. Y con el aluminio hacemos luminarias, bancos, cestos, para parque. Entonces, además de eso, tenemos confecciones textiles, serigrafía, carpintería en blanco, fundiciones de aluminio, como ya decía, herrería, además tenemos tratamiento anticorrosivo y remodelación a bienes e inmuebles. Ahora, según la experiencia de ambas, ¿creen que ha cambiado la manera de ver en Cuba el reciclaje y de asumirlo también? Bueno, en el caso de las empresas de recuperación de materias primas sí ha cambiado, porque en sus inicios, realmente la gestión de reciclaje comenzaba con la generación como tal, tanto en el sector estatal, no estatal, como la población,
y posteriormente hacemos una clasificación y un procesamiento de esos tipos de desechos. Anteriormente llegábamos hasta el plástico, por ejemplo, como es el caso del plástico, asociándonos al ejemplo que tenemos acá de la cooperativa 3, el plástico se tritura, se lava y se seca. En estos momentos, ya hace alrededor de 3 años, las empresas de recuperación de materias primas llegan a agregarle valor a ese producto. O sea que se fabrican mangueras, tuberías, conexiones, y ya estamos inclusive fabricando la madera plástica para hacer otras producciones. El plástico que no se utiliza en estas nuevas producciones se le vende a las industrias locales o a emprendimientos, como es el caso de la cooperativa 3. Y en su caso, ¿cómo lo ve usted, Teresita? Bueno, para nosotros ha sido muy positivo. Nosotros, además de la ecomadera, también desarrollamos una línea de producción de plástico que son cintas plásticas muy finas. Con eso tratamos de hacer la imitación al ratán y tratar de sustituir importaciones. Con esa cinta tejemos muebles, recuperamos las tumbonas y es otra de las líneas de la ecomadera. O sea que incide en el turismo entonces. Correcto. Porque siempre tratamos de ver el reciclaje unido, o sea, ¿a qué se utiliza? ¿Para qué sirve, verdad? Ahora, me llama la atención que ustedes decían fuera de cámara que la población hoy es decisiva en la reutilización y recuperación de las materias primas y de los desechos. ¿Por qué? Sí, cómo no. Hoy las mayores reservas de desechos reciclables que tenemos en el país se encuentran en la población. Y a partir de esta composición, el Grupo Empresarial de Reciclaje se ha tratado una estrategia de acercar la recuperación a la población. ¿De qué manera? Utilizando diferentes vías de recuperación. Por ejemplo, se han incrementado y se utilizan los puntos fijos de reciclaje, que en el país tenemos más de 345 puntos de reciclaje. Se ejecutan puntos móviles de reciclaje y se llega hasta los consejos populares y a los lugares principalmente donde no existan puntos fijos de reciclaje. También se ha retomado el tema de la ejecución de los festivales de recuperación con los CDR y la FMC, tema que tenemos que seguir dándole propaganda porque para nosotros hoy nos ha aportado un nivel representativo de toneladas. Y otro tema que estamos trabajando, que es un programa bastante bonito e interesante, es el trabajo que realizamos con las organizaciones estudiantiles. Ahora, me gustaría saber de todas maneras cuál es la explicación que tiene que sea en la población donde estén estos recursos. Les propongo a ustedes hacer una primera pausa en la conversación. Ya ven que tenemos todavía muchísimo que contar. A usted, por supuesto, le digo, manténgase con nosotros. Muy pronto regresamos. Convertir los residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización es el objetivo del reciclaje, una herramienta imprescindible para todos los países que apuestan por el uso de los recursos propios para el mantenimiento de su economía y el cuidado del medio ambiente. La estrategia seguida por Cuba para proteger a la población y priorizar en lo posible los productos básicos para su consumo ve en el reciclaje una oportunidad para redirigir sus esfuerzos y ahorrar otros recursos indispensables. Los recursos reciclables en el país se obtienen en un 50% de la población. De ahí la importancia de concientizar cada vez más al pueblo en que el reciclaje puede ser una vía para obtener calidad de vida, recursos que pueden ser utilizados con diversos fines. Las organizaciones estudiantiles y de masas contribuyen además en este quehacer continuo por la recogida de envases, papel o cartón, vidrio o material orgánico. En el país se encuentran en funcionamiento más de 300 triciclos eléctricos dedicados a esta actividad. La Habana dispone de 54 puntos fijos de reciclaje de un proyecto de 148 unidades. El rediseño del sistema de reciclaje en polos turísticos, el programa de transformación estructural para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y la implementación de una APK informativa sobre puntos de reciclaje y servicios de recogida a domicilio son algunas de las líneas de acción sobre las que ya se trabaja para optimizar la gestión de este sector en el país. El reciclaje constituye hoy una actividad necesaria que genera oportunidades y beneficios que Cuba y los cubanos deben seguir conociendo para lograr que el país pueda también apostar por una estrategia económica con un incremento notable en el uso de recursos propios.
Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Continuamos el diálogo en Buen Cubano y antes de la pausa habíamos dejado una pregunta en el tintero. ¿Por qué razón en Cuba son los ciudadanos los que tienen la mayor cantidad de materias primas, podríamos decir? Ajá. A ver, realmente ha existido una disminución en la generación de residuos sólidos reciclables a partir del sector estatal asociado a la situación económica que presenta el país. Esto ha traído como consecuencia que hoy la composición de la recuperación en el sistema empresarial nuestro esté entre el 50% proveniente del sector estatal y no estatal y el 50% de la población. Asociado a él, por eso afirmamos que existen mayores reservas en la población porque realmente ha existido un incremento de este % en este tipo de sector. Me hablaba del papel, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso del papel, a partir de la generación de libros, libretas, documentos impresos, se encuentran en la población gran cantidad, y las cajas de cartón, por ejemplo, gran cantidad de este tipo de desechos. Eso lo podemos observar inclusive en los contenedores de residuos sólidos urbanos que observamos en las calles. El plástico es uno de los residuos que más genera también la población, porque en cualquiera de las casas encontramos pomos de refresco, de plástico, pomos de refresco, de champú, de agua. Al igual que las latas de refresco. Al igual que las latas de cerveza. refresco que hoy se ven en la población a partir de el incremento de las ventas que tiene el sector no estatal. Y la población es una de las variantes donde se puede recuperar este tipo de desechos. Y en el caso de A3, ¿ustedes también obtienen la mayor cantidad de la materia que utilizan de la población o también de otros lugares? No, en primer lugar del Grupo Empresarial de Reciclaje, porque evidentemente tenemos contrato con todas las empresas de materia prima del país. También tenemos, es decir, los actores económicos como los TCP, los trabajadores por cuenta propia, que también reciclan plástico. Bueno, también nos auxiliamos de los grupos ambientalistas, como incluso la Fundación Antonio Núñez Jiménez, y propiamente la conciencia ambiental que hemos ido creando poco a poco en cada uno de los socios nuestros que también reciclan el plástico. O sea que además de producir, entonces también están al tanto de lo que puedan encontrar en sus casas, en sus barrios, en la costa. Exacto. Ustedes que están en Matanzas. Exactamente. Además hemos hecho de conjunto con la propia asociación Antonio Núñez Jiménez varias recogidas. Por ejemplo, aquí en La Habana la hicimos en el Quibú. Hemos hecho otras recogidas, por ejemplo, en Guanacavives y en Matanzas propiamente. Ahora hablemos de normas jurídicas, porque yo creo que esto también es muy importante. Existe una ley, la 1288, Isabel, que regula y obliga a los organismos y a las entidades estatales a contribuir al reciclaje. ¿Esto se cumple hoy en Cuba? Sí, hoy, como usted dice, la ley que está vigente es la ley 288, que cabe señalar que está en proceso de actualización. Esta ley, dentro de sus cláusulas, obliga al sector estatal a recolectar, almacenar y preservar los desechos que ellos generan a partir de sus producciones hasta tanto se recupere por la empresa de recuperación de materias primas. Para ello se firman contratos con cada una de estas fuentes generadoras para garantizar la recogida, donde se incluye, por ejemplo, el potencial de generación, los ciclos de recogida, los surtidos que se van a recoger en esas fuentes del sector estatal, entre otras cláusulas que incluye el contrato. Es importante señalar que estos tipos las fuentes generadoras del sector estatal tienen que observar mucho lo que es la clasificación en origen a la hora de su generación para evitar la mezcla de estos surtidos. Por ejemplo, en el caso del papel existen algunos de ellos que generan diferentes tipos de papel, como es el caso de la gaceta, del papel bond, del mismo cartón, y en la medida que garanticemos su clasificación, podemos destinarla a producciones específicas que ellos garantizan. Ahora, siempre se habla del factor económico o sea, que determina a veces lo que no hacemos. En este caso, ¿la situación económica es determinante o falta también conciencia ecológica? Nos falta, están presentes los dos elementos. ¿Por qué? Porque en el caso de la situación económica, por ejemplo, hemos presentado, asociado a la situación energética, incumplimiento en los ciclos de recogida por parte de las empresas de recuperación de materias primas. Pero también existe falta de cultura de reciclaje en cada una de estas fuentes generadoras. Y entonces por eso solicitamos el apoyo en ese sentido para garantizar que estos tipos de desechos estén
localizados al menos ya cuando pasemos a recoger la materia prima. Y por supuesto también que no inciden negativamente en el medio ambiente. Por supuesto, y esto evita que estos desechos vayan a los vertederos y al entorno donde se rodean cada una de estas entidades, y por supuesto que no incidan negativamente en el cuidado del entorno. Hablábamos ahorita de ecomadera o de madera plástica, que es muy interesante. Y yo quisiera saber qué cantidad de plástico ustedes utilizan en un mes, cuántas toneladas, si se podría hablar así, y cómo se revierte luego eso, en qué cantidad de productos nuevos. Bueno, hablar de toneladas en un mes a veces resulta un poco complejo, pero pudiera decirle, por ejemplo, que en el año 2022 se procesaron alrededor de 100 toneladas de desecho plástico. Hasta lo que va de año tenemos aproximadamente 65 toneladas que hemos ya procesado, y eso se revierte, por supuesto, en pasarelas y todos los elementos estructurales que hemos estado haciendo. Ya de hecho llevamos desde que comenzó la línea ecológica en el 2018 hasta la fecha ya tenemos aproximadamente 83 objetos de obras diferentes, y fundamentalmente casi todos en el sector del turismo. ¿Y me podrían poner ejemplos? Porque pasarelas entiendo que son lugares por donde las personas pasan, digamos, de los hoteles a la playa, por ejemplo. ¿Es así? Sí. Esto también ayuda en el tema de la conservación de la duna, porque evidentemente el cliente no accede a la duna. Es decir, son pasarelas de acceso a la playa que permiten su acceso, pero no contaminan el medio ambiente porque no agreden la duna. ¿Y qué otros elementos o productos ustedes tienen? Si por ejemplo, sí, como no, esos son las partes estructurales, es decir, incluso el tonelaje que pudiera llevar de plástico estaría en dependencia de la cantidad de accesos que lleve, ¿no? Es decir, de los metros lineales de pasarela. Y oscilaría entre 8 toneladas y hasta 20 o más toneladas de plástico en ese procesamiento. Ya, bueno, yo les propongo a ustedes una segunda pausa en la conversación. A ustedes les recuerdo, estamos en Buen Cubano y puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico y también de nuestra página en Facebook. Seguimos en Buen Cubano y hablamos con la cooperativa no agropecuaria A3. Nos estabas comentando, Teresita, sobre algunas de las producciones, pero es posible que hayamos visitado algunos lugares donde hayamos disfrutado de esos productos, de esos objetos y no sepamos dónde podemos verlos, cuáles son. A ver, de ecomadera propiamente, nosotros también, además de pasarelas, hacemos mobiliarios, mesas para el disfrute, hacemos cestos para recolección, incluso se pueden clasificar, pero además también con el tema del aluminio hacemos lámparas desde 1 metro hasta 3, bancos y cestos de recolección. Incluso recientemente con el 300 aniversario de la ciudad, incluso con el 330, también se revitalizó el Paseo de Narváez y el Paseo del Comercio al frente, es decir, esos bancos y esas lámparas que se ven ahí son propiamente nuestras, de A3. Ahora, siempre se habla de que detrás de un proyecto exitoso
existe la colaboración familiar y además también sé que hay colaboración internacional. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, A3 evidentemente surgió como una cooperativa familiar, es decir, sus antecedentes eran desde 1998 con un colectivo de creación artística, pero que se convirtió después propiamente en una cooperativa familiar, inicialmente con 6 socios, padre, 3 hijos y por eso evidentemente A3, además de A3, de Arte 3. Pero además también creando conciencia, y como nuestro eslogan lo hacemos posible, conciencia y utilidad, pues también tratamos de transferir ese conocimiento y esa tecnología a otros países que también, como Cuba, que están en el área del Caribe, y que también lo necesiten. Recientemente fuimos la sede de la visita de los queridos hermanos de Honduras y Belice, porque aplicamos por el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, por un proyecto triangular, es decir, de la cooperación sur-sur, y vinieron acá para hacer un intercambio de conocimientos y tecnología de la línea ecológica. Qué bien, y me imagino que eso por supuesto tenga una incidencia concreta en el medio ambiente de Matanzas, ¿verdad? De Matanzas y sobre todo tratamos incluso de transferir el conocimiento para que esos problemas que hoy nos están afectando, porque evidentemente el medio ambiente no es solo regional, sino también mundial, pues ellos también puedan hacer más o menos en algo similar. Por poquito hemos hecho nosotros. Qué bueno, y también sé, Isabel, que en Cuba, en sentido general, existen los ecoeventos. ¿Qué incidencia tiene eso entonces, tanto en el medio ambiente como en la recuperación de estos residuos? Sí, la incidencia que tiene es muy positiva. A partir del año pasado, en recorrido que hacíamos por las playas, observábamos gran cantidad de latas, botellas, entre otros desechos tiradas en las playas. Entonces, tomamos la estrategia de que los mismos trabajadores de las empresas de recuperación de materias primas se sumaran a la recogida en estos lugares de estos tipos de desechos. Y esta es una práctica que desde el año pasado estamos llevando a cabo en estos lugares e inclusive nos hemos sumado también a las actividades recreativas, deportivas y culturales que se realizan en cada uno de los municipios. Es una experiencia muy positiva porque esto evita de que estos desechos vayan a vertederos y que puedan ser utilizados en la sustitución de importaciones y en los ingresos de divisas para el país, como es el caso de la lata. Ahora ustedes que son mujeres que están dedicadas completamente a todo este mundo del reciclaje, ¿qué mensaje les envían a los cubanos y también a las personas que nos ven en las diferentes partes del mundo? El mensaje que yo le daría a la población en general es que apoye el trabajo de recuperación de materias primas que está desempeñando hoy la empresa de recuperación de materias primas, que se sumen a los trabajos que estamos haciendo en los consejos populares, en las actividades, cuando oigan que existe algún nivel de recogida, alguna actividad relacionada con la recuperación de materias primas, que se sumen y nos lleven los desechos a esos lugares, que para nosotros tiene un significado alto en ese sentido y que son desechos que hoy se recuperan, se venden a la economía nacional y en caso de que sea un SDT se representa ingresos de divisas para el país en este sentido. Ahora llama la atención en que en la estrategia de comunicación de Parranda, ellos incluyeron también el reciclaje. Yo creo que eso fue fundamental para que la gente se fijara en todo lo que ellos estaban desarrollando. Ahora yo quisiera saber ustedes, cada una en su proyecto, en su trabajo, cómo hacen para crear conciencia en las personas, en los niños, para que reciclen, para que entreguen esos residuos y lo que ya no utilizan. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en el caso de los niños, que queremos transmitir desde las edades tempranas la cultura del reciclaje, primero se realizan festivales de recogida en las escuelas y se les estimula a los pioneros que recuperan más y a las escuelas inclusive. En estos momentos inclusive estamos haciendo un festival de recogida con la FEN, que son muchachos más jóvenes, para el tema de la recogida de materias primas. Se realizan círculos de interés en las escuelas, se le da charlas relacionadas con el tema del reciclaje y se realizan festivales con el objetivo de que ellos traigan de las casas y comunican a la familia sobre el tema del reciclaje. Ahora, en el caso de la comunidad de la cooperativa no agropecuaria 3 que están en la comunidad, ¿cómo ustedes lo logran? ¿Cómo crean conciencia con esos niños, esos adolescentes que están ahí alrededor de ustedes?
Bueno, en el caso nuestro, tratamos de hacer que los niños vean qué se puede hacer con el plástico que se desecha. Por ejemplo, en los aniversarios de la cooperativa, llevamos a los niños de los socios, partiendo de ahí, y los de la comunidad, a la fábrica para que vean el proceso, para que vean incluso qué se hace, y también ese producto final, que al final es una cinta, por ejemplo, que es lo más sencillo para ellos, los enseñamos a tejer muebles, propiamente para que ya vean cómo es el proceso, incluso que hacen sus padres, y para que ya crear una conciencia ecológica en ellos con respecto al reciclaje. O sea que ese es el futuro, ¿verdad? Esos son los próximos hombres y mujeres que tendrán a su cargo la recuperación de los residuos, de los desechos sólidos y, por supuesto, para transformarlos en objetos nuevos. Yo les agradezco a ustedes, a las dos, el haber venido hasta aquí, el habernos contado también sus experiencias. Yo creo que queda muchísimo todavía para contar sobre reciclaje, así que bueno, queda la tarea pendiente para mí y también para ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Y así terminamos hoy nuestro programa. Como siempre les digo, volveremos a encontrarnos en Buen Cubano.